Video correspondiente a la serie Simulaciones y Juegos para Química General. Hoy está relacionado con la química orgánica y el objetivo es la identificación por parte del alumno de grupos funcionales. Vamos entonces a ejecutar el programa y veremos cuáles son sus objetivos y cuál es el funcionamiento del mismo. Bueno, acá en la primer carátula que aparece se indica que el objetivo es reconocer grupos funcionales e identificar las moléculas que se muestran en una plantilla. La identificación se hace seleccionando un color de la paleta y se pincha sobre todos los cuadrados que forman parte de una dada molécula, como por ejemplo se ejemplifica aquí en la figura. Pinchando nuevamente sobre el cuadro, en caso de que se hayan equivocado, el fondo vuelve al color blanco. Bueno, continuamos entonces y vemos cómo aparece una plantilla que nosotros con la cual deberemos trabajar e identificar los compuestos involucrados. En esta pequeña tablita que está acá, vamos a ir indicando qué tipo de moléculas son. En algunos casos vamos a marcar dos cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un doble enlace y tenemos un grupo alcohol, vamos a poner alcohol y alqueno, ¿no es cierto? Tenemos que identificar todos los grupos presentes en una molécula. Aquí arriba tenemos cuál es la clave de los dibujos. Tenemos dos halógenos que son el cloro y el flúor, el nitrógeno en azul, el grupo metilo, el grupo carbonilo y el grupo oxidrilo o hidróxido. Bueno, seleccionamos un color, por ejemplo el primero, y vemos que aquí tenemos una molécula que la podemos identificar fácilmente, ya que es aquella que tiene unidos entre sí todos los átomos que están presentes en un cuadro. Esta sería la molécula que tenemos, que no es otra cosa que un diácido carboxílico, ¿no es cierto? Tenemos dos grupos funcionales en los extremos que son ácidos carboxílicos y entonces deberíamos indicar acá ya un 1 para ir llevando la contabilidad de lo que me va apareciendo. Selecciono el segundo color y, por ejemplo, veo acá que puedo identificar esta molécula que, bueno, es relativamente compleja, ¿no? Bastante grande. Acá veo que tengo, de acuerdo a la clave que mencioné antes, es un derivado halogenado de un alcano. Cuando es un alcano no colocamos nada adicional, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un átomo de flúor, acá tenemos un átomo de cloro. Como es un alcano, solamente indicamos que es un derivado halogenado. A diferencia de si es un alqueno o un alquino, que sí indicamos además que se trata de ese tipo de hidrocarburo. Bueno, seleccionamos ahora el tercer color. Podemos seleccionar esta molécula que está aquí abajo. Fíjense que aquí tenemos un caso donde hay dos grupos que tenemos que mencionar. Por un lado, acá tenemos un grupo, de acuerdo con la clave que tengo arriba, nitrógeno, hidrógeno 2, o sea, esto es un grupo amina y además la amina está sobre un alqueno. Por lo tanto, pondremos que es un alqueno y que además es una amina, ¿verdad? Entonces colocamos 1 y 1. Bueno, y así vamos siguiendo. Por ejemplo, acá podemos identificar este hidrocarburo que no es otra cosa que un alquino que tiene dos triples ligaduras
entonces vamos a poner acá que estamos en presencia de un alquino. Ustedes ven que, por ejemplo, en el caso de alcanos, también en el mismo contador coloco cuando tengo un ciclo alcano, ¿no es cierto? Si tengo el ciclo butano, yo lo voy a colocar también acá, lo voy a contabilizar acá. Los agrupé porque por un problema de espacio en realidad no me cabía sino hacer más grande esta tabla. Vamos a seleccionar entonces otro color que puede ser este, y acá estoy en presencia de un alcohol, ¿no es cierto? Esto es el etanol, por lo tanto volvemos a marcar o marco 1 en el caso del alcohol. A veces uno se olvida de mencionar alguna de las cosas y al final cuando comprobemos nos lo va a recordar el programa. Bueno, vamos a seleccionar acá un verde, y vamos a ver qué pasa con esta molécula que puedo señalar acá. Vamos a señalarla toda primero y vemos que es un hidrocarburo derivado de un hidrocarburo alifático y que tiene acá un carbonilo, o sea, esta es una cetona. Esta sería una butiletilcetona, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar acá como que tengo una cetona. Seleccionamos otro color, en este caso el celeste, y podemos identificar esta molécula que está acá, que vuelve a ser, fíjense, una amina, ¿no? Esta no es otra cosa que la propilamina, la 1-propilamina, y por lo tanto voy a tener ya dos aminas entre las moléculas que he identificado. Vamos acá al extremo por los colores para no repetir, y acá tengo otra molécula que puedo identificar. Esta molécula es de vuelta un alquino, ¿sí? Derivado del, digamos, es un 1-pentino, ¿no es cierto? Pentino. Entonces se trata de un alquino, colocamos acá un 2 ya que teníamos 1, y vamos a identificar ahora otra molécula. Esta que está acá, que pareciera ser un alqueno, ¿no es cierto? Es un buteno, es un 1-buteno, y entonces puedo colocar acá ya un número 2, identificando la segunda molécula de alqueno. Bueno, acá tengo otra molécula que puedo identificar perfectamente visible, ¿no? Fíjense que acá yo tengo un grupo carbonilo y un grupo amina. Ese es el grupo funcional de una amida, y es una amida derivada del butano. O sea que voy a colocar acá entonces que tengo una amida, y me quedan ya pocos, ¿no? Aparentemente son 3 las moléculas que me quedan. Vamos a seleccionar esto. Fíjense, vamos a marcar esta, acá, acá, acá y acá. Bueno, fíjense que acá tengo un oxígeno que está uniendo a dos grupos, en este caso un grupo CH3 y un grupo CH. Esto no es otra cosa que un éter, ¿sí? Entonces vamos a identificar acá el éter. Perdón, acá se me olvidó de marcar con el mismo color esto para identificar bien la molécula. Bueno, quedan 2. Las vamos a terminar. Este no es otra cosa que un alcano, ¿no es cierto? Es el etano, o sea, voy a tener un alcano, y finalmente, seleccionando otro color, que puede ser este, vamos a
identificar la última molécula que nos quedaba, que no es otra cosa que un aldehído, ¿verdad? Un aldehído, porque tengo un grupo carbonilo terminal. Un grupo carbonilo terminal, entonces aquí tengo el aldehído. Bueno, yo he identificado todas las moléculas y además he completado la tabla. Vamos a ver qué suerte tengo. Bueno, acerté todo, ¿no es cierto? Tengo 13 respuestas correctas sobre las 13 posibles. Bueno, este es el programa que les quería mostrar hoy. Les vuelvo a recordar que aquel que tenga interés en recibir el mismo, el instalable del mismo, para poder usarlo con sus alumnos, no tiene más que escribirme al mail. Bueno, muchas gracias por la atención y será hasta la próxima.